¿Alguna vez te has preguntado cómo es posible saber si alguien te extraña, incluso cuando no dice una palabra? Esta pregunta es algo que muchos de nosotros ya nos hemos hecho. A veces las palabras no son suficientes para expresar lo que realmente sentimos. El silencio, los gestos, las acciones pueden revelar mucho más sobre los sentimientos de alguien de lo que imaginamos. Skinner, en sus observaciones sobre el comportamiento humano, hablaba de cómo nuestras acciones responden al entorno y cómo, muchas veces, esas respuestas van más allá de las palabras. El comportamiento es el reflejo del entorno y, a su vez, influye en ese mismo entorno, decía. Y esto es lo que necesitamos entender. Los sentimientos, como la nostalgia o la ausencia, pueden ser revelados a través del comportamiento, no solo a través de lo que se dice. Imagina a un amigo distante. No habla mucho, pero siempre que apareces, se acerca más o su mirada cambia. Esto no es una coincidencia, es comportamiento, una respuesta a algo que está presente, aunque no lo verbalice. ¿Cómo ocurre esto? ¿Qué nos hace percibir esas señales? Tal vez hayas vivido algo similar. A veces, la persona a la que más extrañamos no dice una palabra al respecto, pero sus actitudes cambian. Puede empezar a prestarte más atención, a hacer más preguntas sobre tu vida o quizás a acercarse de una manera diferente. Son pequeñas pistas que el comportamiento nos da. Es curioso, ¿verdad? La comunicación no necesita ser verbal para ser profunda, y es exactamente eso lo que Skinner nos enseña. El comportamiento dice más que 1000 palabras. Cuando alguien te extraña, la forma en que reacciona a su entorno, a tu espacio, a tu ausencia, dice todo lo que no está diciendo. Tal vez ya te hayas dado cuenta de esto en otras personas, o incluso en ti mismo. Esos pequeños gestos, un cambio en el tono de voz, una actitud diferente, son señales. Y la gran pregunta aquí es, ¿cómo podemos interpretar correctamente estas señales? ¿Cómo saber si el comportamiento de alguien está diciendo que te extraña sin que se diga una sola palabra? Aquí comenzamos a darnos cuenta de cómo el comportamiento y el entorno están profundamente conectados. Las respuestas comportamentales no son simples reacciones, están moldeadas por la forma en que vivimos nuestras experiencias. Cada pequeña actitud puede llevar un significado profundo, y entender esto nos ayuda a percibir lo que se siente detrás del comportamiento de alguien. Ahora demos un paso más y reflexionemos sobre qué es lo que realmente causa esos comportamientos. ¿Por qué las personas muchas veces no hablan directamente sobre lo que sienten? Cuando hablamos de comportamientos, muchas veces nuestra primera reacción es buscar explicaciones en palabras. Si alguien te extraña, ¿por qué no lo expresa abiertamente? Después de todo, los sentimientos están dentro de cada uno de nosotros. Y entonces, ¿por qué las personas se retraen y prefieren mostrar lo que sienten a través de gestos en lugar de palabras? Skinner nos recuerda que el comportamiento es, ante todo, una respuesta al entorno. No hay coincidencia en las acciones que tomamos. Son reflejos de todo lo que vivimos, de nuestras experiencias pasadas y, por supuesto, de nuestro entorno presente. Esto incluye las relaciones con los demás, lo que nos importa y cómo las ausencias nos afectan. Es ahí donde entra el condicionamiento. Nuestras respuestas, en gran parte, están moldeadas por recompensas y castigos a lo largo de la vida. Cuando una persona te extraña, su respuesta puede ser más conductual que verbal, porque quizás, en algún momento, aprendió que las palabras no recibirían la recompensa que esperaba. Tal vez el silencio, el distanciamiento o incluso un simple gesto sean formas de llamar la atención o de expresar algo que no es fácil de decir directamente. Por ejemplo, imagina a una persona que ha aprendido a lo largo de la vida que expresar vulnerabilidad, como decir que extraña a alguien, la hace susceptible al rechazo. Entonces, comienza a demostrar su falta de ti a través de acciones sutiles, como tal vez
darle me gusta a tus publicaciones en las redes sociales, responder a un mensaje de forma más atenta o incluso cambiar su comportamiento cuando estás cerca. Estas señales son pequeñas recompensas para el comportamiento que ella desea reforzar. No necesita hablar, pero sus acciones terminan revelando todo lo que no expresa verbalmente. Aquí entra otra idea esencial que Skinner abordó: la consecuencia. La consecuencia del comportamiento, ya sea positiva o negativa, moldeará la frecuencia con la que esa acción se repite. Entonces, si una persona actúa de manera diferente porque te extraña, está buscando de alguna forma una respuesta que refuerce ese comportamiento. Puede ser que al ser más atenta contigo, busque más proximidad o una sensación de conexión. Al darse cuenta de que respondes positivamente a esos cambios, se siente más cerca, más segura para expresar lo que tal vez no tenga el valor de decir. Y lo más interesante, ¿qué nos dice esto sobre cómo nos relacionamos? Cuanto más entendemos el comportamiento como una respuesta al entorno, más podemos ver que los sentimientos de falta, de nostalgia, de conexión, pueden expresarse profundamente sin necesidad de escuchar una palabra. Lo que queremos muchas veces no es solo la verbalización de un sentimiento, sino la respuesta que viene a través de las acciones, la prueba de que el otro siente lo mismo que nosotros. Ahora bien, si las personas comienzan a expresar su falta a través de acciones, ¿cómo podemos reconocer cuándo eso está sucediendo realmente? ¿Cuáles son las señales concretas que nos indican que alguien te extraña, aunque nunca lo diga directamente? Vamos a explorar más a fondo cómo esas expresiones no verbales pueden ser identificadas y comprendidas. Ahora que comenzamos a entender cómo el comportamiento puede reflejar sentimientos no expresados, es hora de observar con más atención las señales que se esconden en los pequeños cambios del día a día. ¿Cómo entonces podemos saber si alguien nos extraña, incluso cuando no dice una palabra? A veces, las pistas están en las cosas más sutiles, en gestos imperceptibles que pueden pasar desapercibidos, pero que llevan un significado profundo. Imagina una situación en la que alguien, sin hablar mucho, empieza a comportarse de manera diferente cuando está cerca de ti. Tal vez se muestre más atento, o de repente busque estar cerca de ti sin una razón obvia. Esos pequeños comportamientos son, en realidad, respuestas a una ausencia sentida, una forma de mostrar, sin palabras, que esa persona te extraña. Son actitudes que no requieren verbalización, pero que comunican un sentimiento claro, revelando mucho más de lo que cualquier frase podría expresar. Skinner creía que el comportamiento no es solo una respuesta a un estímulo, sino una forma de influir en el entorno que nos rodea. Y en el contexto de la nostalgia y la falta, el comportamiento es una forma de restablecer la conexión, de llenar un espacio dejado por la ausencia. Cuando alguien te extraña, ese comportamiento tiende a manifestarse de manera más perceptible, como un cambio en la forma en que interactúa contigo. Puede ser una mirada más atenta, una aproximación más cálida, un simple gesto que te hace notar que esa persona está presente emocionalmente, aunque no haya palabras para confirmarlo. Esos gestos y cambios de actitud son mucho más que simples reacciones automáticas. Son el intento de reconstruir la proximidad, de crear un vínculo que la distancia ha podido debilitar. Por ejemplo, alguien que antes no parecía interesado en saber cómo estabas, ahora comienza a preguntar más sobre lo que ha estado sucediendo en tu vida. O quizás alguien que solía mantener una cierta distancia emocional, ahora comienza a acercarse de manera más evidente. Esos cambios, aunque discretos, son señales claras de que esa persona te está extrañando. Es curioso cómo esas transformaciones en el comportamiento no necesitan palabras. Al contrario de lo que muchos piensan, la nostalgia no necesita ser dicha para ser sentida o percibida. Se comunica de manera silenciosa pero efectiva. Y es exactamente eso lo que Skinner nos enseña. Nuestros comportamientos
revelan lo que sentimos y muchas veces son más sinceros que lo que elegimos decir. Ahora bien, lo interesante es que muchas veces estamos tan acostumbrados a esperar que los demás expresen sus sentimientos verbalmente que olvidamos mirar las señales no habladas. Sin embargo, cuando comenzamos a observar los cambios en el comportamiento de alguien, podemos percibir que la falta y la nostalgia se revelan de formas muy sutiles, pero aún así poderosas. La forma en que alguien te mira, la forma en que se acerca o incluso los pequeños gestos de cariño, como una sonrisa más sincera o una palabra más atenta, son como pistas que nos ayudan a entender lo que está sucediendo detrás del comportamiento. Lo más interesante de todo esto es que al percibir esas señales, comenzamos a comprender que el comportamiento de alguien, en lugar de ser una reacción aleatoria, es en realidad una respuesta a algo que está sucediendo internamente. Cuando alguien te extraña, esa persona responde al entorno emocional que se ha creado alrededor de la relación. Cada gesto, cada cambio, es un intento de reafirmar la conexión, demostrar que, a pesar de la ausencia, todavía existe un vínculo fuerte y real. La gran cuestión aquí es cómo podemos aplicar esta percepción en nuestra vida cotidiana. ¿Cómo podemos notar esas señales en las personas a nuestro alrededor? ¿Y cómo podemos usar esas observaciones para fortalecer nuestras relaciones? Cuando empezamos a entender que los sentimientos pueden expresarse no solo a través de las palabras, sino también a través de los comportamientos, vemos cuán poderosas y reveladoras pueden ser esas manifestaciones no verbales. Esta comprensión también nos lleva a reflexionar sobre nosotros mismos. ¿Cuáles son los comportamientos que usamos para expresar que sentimos la falta de alguien? Y, más importante aún, ¿qué están diciendo nuestros comportamientos a los demás sobre lo que realmente sentimos? Cada pequeña acción tiene su peso y muchas veces es a través de ellas que logramos comunicarnos de manera más auténtica, cuando las palabras simplemente no son suficientes. Lo que podemos aprender de estas señales es algo profundo sobre la naturaleza de las relaciones humanas. El comportamiento es, sin duda, la clave para entender lo que no se dice pero que está ahí, esperando ser percibido. Cuando comenzamos a observar con más atención lo que nos rodea, podemos ver que, en el fondo, todos somos mucho más comunicativos de lo que imaginamos. Basta con saber interpretar lo que se dice sin palabras. A medida que profundizamos nuestra comprensión de cómo el comportamiento refleja sentimientos no expresados, comenzamos a darnos cuenta de la magnitud de su importancia en nuestras relaciones. Las señales no verbales, esos pequeños gestos que muchas veces pasan desapercibidos, pueden ser la clave para construir una conexión más profunda con los demás, sin que sea necesario decir una sola palabra. En un mundo donde las palabras no siempre son suficientes para expresar lo que realmente sentimos, el comportamiento se convierte en una forma de comunicación pura. Es un medio que trasciende lo verbal, capturando la esencia de las emociones de una manera que muchas veces las palabras no logran alcanzar. Si una persona te extraña, su comportamiento lo revelará, ya sea a través de una mirada más atenta, un gesto de cariño o incluso el cambio de su rutina para acercarse a ti. Skinner nos enseñó que todos los comportamientos son respuestas al entorno y que estas respuestas son en realidad un reflejo de nuestras necesidades emocionales más profundas. Cuando alguien siente tu falta, la respuesta de esa persona a su entorno, cómo actúa en relación contigo, cómo se comporta ante tu presencia o ausencia, dice más que cualquier afirmación verbal. Esa persona puede no decir que te extraña, pero al buscar tu compañía de una manera más atenta o cambiar la forma en que interactúa, está comunicando claramente lo que siente. Tal vez, al observar el comportamiento de las personas a tu alrededor con más atención, puedas notar algo que antes pasaba desapercibido. La persona que, por ejemplo, se hace más presente cuando estás cerca
o ese amigo que, incluso en silencio, parece poner un énfasis extra en sus gestos de cariño, está demostrando un sentimiento de nostalgia. Estos comportamientos, por más simples que sean, son una forma silenciosa y profunda de expresar sentimientos genuinos. Ahora, piensa por un momento en cómo reaccionas tú mismo cuando extrañas a alguien. Muchas veces no nos damos cuenta, pero nuestros propios comportamientos comienzan a cambiar. Podemos ser más atentos a los detalles, más dispuestos a hacer pequeñas acciones que refuercen la conexión, como enviar un mensaje, dar una sonrisa, más sincera o incluso compartir algo que creemos que a la otra persona le gustará. Estas acciones son respuestas a nuestro propio entorno emocional, que reflejan la falta que sentimos y el deseo de restablecer un vínculo. Esos gestos son, por lo tanto, más que simples reacciones automáticas. Son respuestas cargadas de intención. El comportamiento, entonces, se convierte en un vínculo de comunicación, un puente entre las palabras que no se dijeron y los sentimientos que no fueron expresados verbalmente. Al reconocer estas señales, somos capaces de establecer una conexión más rica con los demás, sin depender exclusivamente del lenguaje verbal. Cuando comenzamos a percibir que el comportamiento juega un papel tan importante en las relaciones, podemos usar esto de manera consciente para mejorar la forma en que nos conectamos con las personas que nos rodean. Tal vez, en lugar de esperar siempre que las palabras vengan primero, podemos prestar más atención a los gestos, a las acciones que hablan de manera más profunda sobre lo que alguien realmente siente. Este enfoque no solo nos hace más atentos a las necesidades y sentimientos de los demás, sino que también nos ayuda a fortalecer los lazos que ya existen, haciéndolos más genuinos y duraderos. Este entendimiento también nos enseña algo sobre nosotros mismos. ¿Cuántas veces, ante una ausencia, buscamos formas de llenar ese vacío de maneras no verbales? Al entender que el comportamiento tiene el poder de expresar lo que está detrás de nuestros sentimientos, podemos ser más conscientes de cómo nos estamos comunicando, incluso cuando no hablamos nada. Ahora, al mirar nuestras propias interacciones, podemos preguntarnos, ¿cómo hemos actuado en relación con los demás? ¿Nos estamos permitiendo comunicar nuestros sentimientos a través de gestos o seguimos esperando que las palabras sean el único medio de conexión? Este enfoque atento hacia el comportamiento puede ayudarnos a construir una red de comunicación más profunda, donde las acciones hablan más que cualquier palabra. Y al percibir estas señales en los demás, podemos fortalecer nuestros propios lazos emocionales y encontrar formas más auténticas de expresar lo que sentimos. Por último, al entender la relación entre el comportamiento y los sentimientos no dichos, llegamos a una comprensión más profunda de la naturaleza de nuestras relaciones. El comportamiento no es solo una respuesta al entorno, es una ventana a lo que está dentro de nosotros, a lo que no se dice, pero se vive. Y al aprender a descifrar estos mensajes silenciosos, podemos conectarnos con los demás de una manera más auténtica y verdadera. Ahora que ya hemos explorado cómo el comportamiento refleja sentimientos profundos, es hora de pensar en cómo podemos aplicar este conocimiento en nuestras propias vidas. ¿Cómo podemos usar la percepción de los comportamientos para crear una comunicación más eficaz y auténtica en nuestras relaciones? Primero, es importante darse cuenta de que cuando alguien siente tu falta, esto puede manifestarse de maneras inesperadas. A veces, la falta no necesita expresarse con palabras, sino con la forma en que la persona interactúa con el mundo que la rodea. La forma en que se acerca, cómo responde o incluso cómo se comporta al percibir tu ausencia, son señales poderosas de que algo está siendo sentido. Y aquí, la clave está en observar sin apresurarse a juzgar. Muchas veces queremos buscar una explicación inmediata, una confirmación verbal de los sentimientos. Sin embargo, la verdadera comprensión llega al observar con atención los pequeños gestos
que forman parte del comportamiento diario. Por ejemplo, un amigo puede no expresar verbalmente que te extraña, pero puedes comenzar a notar que, de repente, se interesa más por lo que has estado haciendo, pregunta más sobre tu vida o empieza a hacer pequeños cambios en la manera en que interactúa contigo. Esto no es algo aleatorio, es un reflejo de un sentimiento genuino de nostalgia, un intento de reconstruir la conexión que se había perdido temporalmente. Estas señales pueden ser fáciles de ignorar si no estamos atentos, pero cuando aprendemos a interpretarlas, podemos darnos cuenta de que lo que se está diciendo va mucho más allá del silencio. Este proceso de percibir el comportamiento e interpretar sus motivaciones puede ser transformador en cualquier relación, ya sea de amistad, familiar o romántica. En lugar de esperar por palabras, comienzas a percibir la verdadera intención detrás de las acciones. Esa sonrisa discreta, la forma en que alguien te cuida, la manera en que la persona se acerca sin prisa por irse, todo eso comunica un sentimiento de cercanía que va más allá de las palabras. Es claro que la comunicación verbal sigue teniendo su papel esencial, pero cuando comenzamos a ver las señales no verbales con mayor claridad, la calidad de la conexión cambia. El comportamiento, en el fondo, puede ser más honesto que cualquier frase o promesa. Esto nos lleva a entender a las personas en un nivel más profundo, a captar sus necesidades y sentimientos, sin que necesitemos una explicación formal o un pedido explícito. Al aplicar este conocimiento, podemos comenzar a transformar la manera en que nos relacionamos. Si percibes que alguien te extraña, puedes responder a esto con acciones que refuercen ese vínculo. Un simple gesto como responder con más atención, ofrecer tu tiempo o incluso demostrar más cariño de forma no verbal puede fortalecer aún más la conexión. El comportamiento entonces se convierte en una vía de doble sentido. Al percibir las señales del otro, también puedes enviar tus propias señales de reciprocidad, creando un ambiente más abierto, más atento y más conectado. Además, al aplicar esto en nuestros propios comportamientos, se nos invita a reflexionar sobre lo que estamos diciendo sin palabras. Cuando extrañas a alguien, ¿cómo lo expresas? ¿Tu comportamiento lo refleja de manera clara? ¿O tiendes a esconderte detrás del silencio, esperando que el otro perciba lo que sientes? A veces, la falta de comunicación verbal puede ser una manera de protegernos. Pero la verdad es que, cuando no expresamos lo que sentimos, dejamos de establecer una conexión genuina. Aquí, el comportamiento es la clave para una comunicación más verdadera y eficiente. Al tomar conciencia de los gestos y acciones que realizamos, podemos ser más auténticos y comprensivos en nuestras relaciones. Lo que hacemos y cómo lo hacemos dice mucho más que aquello que intentamos esconder con palabras. Y al comenzar a observar esto en las otras personas, no solo podremos entender mejor lo que sienten, sino también profundizar la relación, respondiendo de manera más sensible e intuitiva a las señales que nos son enviadas. Este es el poder del comportamiento. Nos conecta de manera directa, muchas veces más fuerte que cualquier diálogo verbal. Al aprender a ver estas señales con mayor claridad, podemos transformar nuestra manera de relacionarnos y comunicarnos. Al fin y al cabo, la verdadera conexión sucede cuando somos capaces de percibir lo que va más allá de las palabras, en las pequeñas acciones, en los gestos sinceros y en las respuestas comportamentales que, muchas veces, dicen más que cualquier frase podría expresar. En última instancia, la comprensión del comportamiento como una forma de comunicación nos ofrece la oportunidad de crear relaciones más profundas, más conscientes y más empáticas. Y al aprender a ver más allá de las palabras, encontramos la verdadera esencia de la conexión humana. A medida que nos sumergimos en las complejidades del comportamiento y su relación con los sentimientos no expresados, comenzamos a darnos cuenta de que el comportamiento humano no es una simple reacción
a lo que ocurre a nuestro alrededor, en realidad lleva un significado profundo, un intento constante de comunicar aquello que muchas veces no encontramos palabras para expresar. Y cuando hablamos de saber si alguien siente nuestra falta, ese comportamiento, esas acciones aparentemente pequeñas, se convierten en pistas valiosas para entender los sentimientos más profundos del otro. A lo largo de este video, exploramos cómo la comunicación no verbal, aquella que no proviene directamente de las palabras, puede decir más sobre lo que alguien siente que toda una conversación. El comportamiento, como Skinner nos enseñó, es una respuesta al entorno, pero más que una reacción, también es una forma de interacción, un medio para mostrar lo que nos afecta, para comunicar lo que no podemos o no sabemos verbalizar. Y es a través de esta comprensión que comenzamos a percibir cuánto estamos conectados unos con otros, muchas veces sin que las palabras necesiten ser dichas. El comportamiento revela las ausencias que sentimos, las nostalgias que muchas veces no podemos expresar, los deseos de proximidad que se manifiestan de formas silenciosas pero poderosas. La gran lección que podemos sacar de esto es que, en lugar de esperar siempre que las palabras vengan primero, debemos observar más atentamente a nuestro alrededor, fijarnos en las pequeñas señales, los gestos, los cambios en la forma en que las personas interactúan con nosotros. La verdadera conexión no está solo en lo que se dice, sino en lo que se vive, en lo que se demuestra a través de las acciones que hablan directamente al alma. Cuando comenzamos a percibir y comprender estas señales, nuestra capacidad para conectar con los demás se expande de manera significativa. Pero no podemos dejar de lado la importancia de reflexionar también sobre nuestros propios comportamientos. ¿Qué están diciendo nuestras acciones a los demás? ¿Estamos demostrando, a través de nuestros gestos, que sentimos falta, que queremos estar más cerca? Esta mirada introspectiva, combinada con nuestra capacidad para percibir las acciones de los demás, crea una base más sólida para relaciones más profundas y auténticas. En un mundo donde muchas veces la comunicación verbal no es suficiente, aprender a percibir y responder al comportamiento se convierte en una habilidad esencial. Cuando entendemos que el comportamiento no es solo una reacción al entorno, sino una forma de expresar lo que realmente sentimos, comenzamos a ver al otro de una manera mucho más rica y compleja. Y al hacerlo, no solo entendemos mejor a quienes están a nuestro alrededor, sino que también ofrecemos un espacio más genuino para que las relaciones florezcan. Ahora, al mirar a las personas en tu vida, pregúntate, ¿qué están diciendo realmente sus comportamientos? ¿Qué estás diciendo tú a los demás a través de tus acciones? ¿Qué revela el comportamiento sobre ti? Y, lo más importante, ¿cómo pueden estas señales fortalecer los lazos que ya tienes y permitir que nuevas conexiones se formen de manera más verdadera y significativa? La clave para una comunicación profunda está en entender que, muchas veces, lo que no se dice habla más fuerte que lo que se dice. El comportamiento humano, con sus sutilezas y complejidades, tiene un poder transformador cuando aprendemos a interpretarlo. Y al hacerlo, no solo mejoramos nuestra capacidad de conectar, sino que también nos volvemos más conscientes de la riqueza de nuestras propias interacciones. Ahora, te invito a mirar a tu alrededor. Observa a las personas con una mirada más atenta. Mira más allá de las palabras y percibe lo que los comportamientos revelan. Esta comprensión puede ser la clave para una comunicación más auténtica y relaciones más profundas, construidas no solo sobre lo que decimos, sino también sobre lo que hacemos y cómo lo hacemos. Y así, al aprender a escuchar lo que no se dice, encontrarás una nueva forma de conectar y entender el mundo a tu alrededor. Piensa en alguien que tienes en tu vida y que quizás no diga directamente que te extraña. ¿Qué comportamientos has notado que esa persona ha mostrado? Y lo más importante, ¿qué puedes hacer a partir de esta comprensión
para fortalecer aún más esa relación. Deja tus reflexiones en los comentarios y comparte este video con aquellos que también puedan beneficiarse de esta nueva perspectiva sobre las relaciones humanas.